Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarse por este medio. Mucho gusto. Mi nombre es Dina Fajardo. Yo también soy integrante de la red y este es el primer webinar del grupo de juego y educación. Gracias por conectarte y por acompañarnos. Como les decía, yo soy Dina. Estudié el doctorado en la Universidad de Cambridge principalmente en el Centro de Investigación sobre el Juego, la Educación, el Desarrollo y el Aprendizaje, el PEDAL Center. Y bueno, hoy les voy a compartir un poco sobre mi investigación doctoral. A partir de que terminé el doctorado, me he dedicado pues un poco a la consultoría educativa, al diseño de programas en diferentes temas, incluidos las pedagogías lúdicas y ahora más recientemente al tema de uso responsable de la tecnología para apoyar a niños, niñas, adolescentes, papás, mamás y docentes en este nuevo tema que pues no está muy ligado al aprendizaje a través del juego, pero también es, tiene cosas muy interconectadas por el tema de la interactividad que le refiere a los niños y niñas. Y bueno, les voy a compartir un poco sobre mi tesis, los resultados de mi tesis y cualquier duda, por favor, escríbeme. Me encantará compartir o si ves que hay alguna oportunidad de que podamos llevar este tema más allá. Todas las fotos que utilicé en esta presentación las tomamos con permiso de papás, mamás y de los docentes, pero te pido que pues no las compartas más allá, ¿no? Pues bueno, voy a empezar. Pues sabemos, y como ustedes a lo mejor ya saben, pues la investigación nos dice que el juego es por sí mismo muy importante y muy significativo. El juego es una oportunidad para descubrir el mundo, para desarrollar habilidades clave, para ser felices. Y bueno, dado esto que hemos encontrado a través del tiempo en la investigación, las políticas educativas a nivel mundial, también organizaciones, investigadores y centros de investigación, pues han posicionado la idea o han tratado de posicionar la idea de que el aprendizaje a través del juego debería adoptarse como un recurso pedagógico, principalmente en educación inicial y preescolar, pero también en otros niveles. Sin embargo, pues es importante reconocer y sabemos que el contexto, tanto geopolítico, cultural, socioeconómico, influyen y afectan a la forma en la que se entiende el juego. No todos entendemos por juego lo mismo, no todo lo que vemos como juego en unos contextos sí es juego en otros contextos. Y también influye en cómo se permite el juego en los centros educativos. En este sentido, dado que hay muy poca investigación realizada sobre el tema en México, y han existido en los últimos años, o bueno, desde hace ya varios años, pero hubo como un auge hace algunos años con nuevas organizaciones internacionales como la Fundación Lego y otras organizaciones, han intentado hacer esfuerzos para traer más y mejor juego a las escuelas preescolar. Pero dado que nuestros programas, pues, ya lo comentaban por ahí algunas compañeras, pues el juego no es algo nuevo en la educación preescolar en México, pero entonces mi investigación se centró en identificar, observar y documentar cómo es que entienden las educadoras el juego en preescolar y cómo lo llevan a la práctica, cómo lo implementan, tanto en la SEP como en la educación comunitaria del CONAFE, para de ahí tener la oportunidad de imaginar nuevas formas de traer más y mejor juego a las aulas, apoyando pues las diferentes aristas y ahorita van a ver a lo que me refiero. Y bueno, nada más para como contextualizar la definición de aprendizaje a través del juego que yo utilicé para fines de esta tesis, es esta idea de que existen diferentes tipos de juego, dependiendo cómo participan los niños, las niñas y los adultos. Y estos se clasifican en un espectro. Pueden ir desde juego libre, donde los niños tienen pues más libertad y autonomía para escoger a qué jugar y cómo jugar y en qué momento jugar, hasta la parte de instrucción directa, donde hay más estructura y muchas veces el educador pues lidera estos juegos, ¿no? Tenemos el juego con reglas, que es el tercero que ven aquí, donde pues ya lo conocen, ¿no? La lotería, el memorama, etcétera. Y pues el juego guiado, que les invito si no lo conocen, si no conocen sobre la teoría del juego guiado, donde habla sobre se sigue respetando la autonomía y la agencia del niño y de la niña, pero el adulto pues interviene, juega y al mismo tiempo pues eh, impulsa nuevas
estimula el desarrollo de diferentes habilidades, diferentes aprendizajes y pues contribuye a crear más oportunidades de juego. Entonces, bueno, esa es la definición que yo utilicé. Y bueno, un poco sobre el contexto, que tal vez esto sea repetitivo para ti, pero pues para que pues para ver en dónde hice mi estudio, preescolar, pues sabemos que es obligatorio el preescolar para los niños de 3 a 5 años de edad. El 63,7% de los niños de edad preescolar hasta 2022 estaban inscritos en alguna escuela. Y pues usualmente van en estos tres niveles, ¿no? Primero, segundo y tercer grado del preescolar. Existen dos tipos de escuelas públicas en nuestro país que atienden a más del 88% de los niños en edad preescolar. Estos son lo que yo llamé los preescolares urbanos, que son dirigidos o siguen el programa de la SEP, lo que llamamos muchas veces los preescolares regulares. Y luego tenemos los preescolares que yo llamé rurales, aunque sabemos que los preescolares que siguen el programa dentro de este programa, gran programa, que es el de CONAFE, del Consejo Nacional para el Fomento Educativo. El programa, pues no nada más es para las escuelas rurales, también es para las escuelas o también apoyan en la educación a zonas marginadas urbanas. Pero bueno, yo los tipifiqué como urbanos y rurales para fines de esta investigación, ¿no? Y bueno, nada más para contextualizar un poco más, las escuelas de la SEP, las escuelas regulares, eh, hasta el 2017, perdón, hasta el 2021, 22, que es cuando yo hice mi trabajo de campo, pues seguían un modelo centrado en la niñez, este, y por supuesto, estas escuelas preescolares tienen educadores que tienen una formación docente nacional, que van a alguna normal y ahí, ya saben, pues se afilian al sindicato, son asignadas a una escuela preescolar y tienen oportunidad de desarrollo docente eh, a los consejos técnicos mensuales. Ellas, las educadoras en este contexto, pues tienen grupos de 25 a 35 niños muchas veces y generalmente de la misma edad, ¿no? La maestra es de primero, de segundo, de tercero. Y luego tenemos los preescolares con AFE, que ellos siguen una educación comunitaria, que es este modelo basado en la colaboración y el diálogo, el modelo ABCD, que si no lo conozcas también te invito a que leas un poco más sobre eso, y tienen muy centrado esto de la relación tutora. Entonces, bueno, estas escuelas, estas educadoras practican o llevan a cabo este tipo de educación. Em, las educadoras por lo general no son educadoras con formación docente nacional formal, pero sí participan en 2 meses de capacitación previa y luego son acompañadas a través de su proceso y su práctica educativa por educadores comunitarios de acompañamiento que los acompañan, les ayudan, les continúan su proceso en lo que pues de desarrollo, en lo que van siendo pues educadoras de su comunidad y y aparte tienen reuniones mensuales o bimestrales, con su región. Entonces, sus compañeras no están en la misma escuelita, sino que muchas veces están en su misma región. Ellas trabajan con grupos de menos de 15 niños, muchas veces 10 niños o menos, de edades mixtas. Trabajan con grupos multigrado. Entonces, más o menos ahí es donde hice mis dos casos de estudio. Y bueno, ambos programas, y lo que es interesante es que ambos programas mencionan el juego como algo importante para la educación inicial y para la educación preescolar. Sin embargo, no existe un alineamiento como muy claro de cómo se lleva a la práctica. Entonces, ahí es donde yo centré mi investigación de ver los entendimientos y las prácticas de las educadoras en este nivel educativo. Y mis preguntas de investigaciones fueron cómo comprenden e incorporan los educadores el aprendizaje a través del juego en la práctica preescolar y cuáles son los factores que influyen a cómo se lleva a cabo el aprendizaje a través del juego en este contexto. Entonces, esas fueron mis dos preguntas de investigación. Para responderlas, pues yo llevé a cabo dos casos de estudio en Coahuila, uno con 16 educadores en las escuelas urbanas o de las SEP regulares y con 12 educadores en las escuelas rurales, en las escuelas rurales del CONAFE, lo cual me permitió pues tener un entendimiento mucho más profundo del tema y poder también incluir ambas visiones de tal forma que pues podamos eh, pues
comprender lo que es más sociocultural y lo que es de los programas, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue en Coahuila, norte de México. La recolección de datos fue hecha entre el 2001 y 2022. En el año escolar 2021-2022, justo después de la pandemia. Entonces, bueno, esto fue llevado a cabo a través de 2 entrevistas con cada educador. Ellas me compartieron fotos, videos y planeaciones de su práctica antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Eso también fue muy interesante. Y luego, pues también llevé a cabo observaciones de clase en algunos preescolares, con una entrevista después de la observación utilizando este método de Video Stimulated Recall, que es a través de videos, pues dialogar sobre los entendimientos y las prácticas de la educadora. Y luego para el análisis de datos, pues utilicé un análisis temático principalmente y luego un análisis de perfiles, que es ahorita lo que les voy a contar. Y bueno, eh, los resultados, pues son 5 capítulos de resultados en mi tesis, pero hoy les quise compartir 2 capítulos para no atiborrar de información, pero creo que son los que tienen algo interesante que compartir, que pensar y bueno, que tienen una implicación pues interesante para la práctica y para la política educativa, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues el primer capítulo es sobre lo que llamé yo los perfiles dominantes según las perspectivas y las prácticas. Lo que me di cuenta cuando estaba haciendo esta investigación y cuando estaba analizando los datos es que las educadoras no todas piensan lo mismo sobre el juego, ni no todas implementan el juego de la misma forma, o sea, no es algo estándar, ¿no? Y por supuesto, entre CONAFE y la SEP o las escuelas regulares, pues también hay una distinción. Entonces, a través de este método de perfiles dominantes, yo pude analizar y identificar 2 perfiles que son, como quien dice, los que más representan a las educadoras, ¿no? Entonces, por un lado están las educadoras orientadas al aprendizaje académico y te voy a presentar un ejemplo, y luego los educadores con un enfoque holístico. Entonces, bueno, hablando de los educadores orientados a lo académico, algo interesante es que esto fue principalmente observado en CONAFE, en las escuelas de CONAFE. Aunque también en algunas educadoras regulares pensaban, expresaban y planeaban, llevaban a cabo sus prácticas con juego con un enfoque orientado a lo académico, ¿sí? Y para que quede más claro, pues les quiero platicar un ejemplo de una educadora que fue, como quien dice, eh, categorizada en este perfil y una secuencia didáctica de ella usando el juego con este enfoque. En específico, bueno, les voy a platicar sobre una educadora que utilizó una sesión sobre pensamiento matemático con la unidad de aprendizaje para las que están familiarizadas con CONAFE y solo es comparar con esta unidad de aprendizaje muy enfocada al pensamiento matemático, a las figuras geométricas. Pues esta maestra comienza, si vemos ahí en la primera actividad, pues tutorando al grupo, que es así como se llama en el CONAFE, se tutora al grupo. A veces las maestras en CONAFE lo hacen tutorando al grupo completo y a veces uno a uno. Muchas veces se busca que sea uno a uno, pero a veces cuando hay muchos niños o eh, las maestras lo hacen con todo el grupo. Entonces, tutoraron el conocimiento previo, para ver qué es lo que saben, qué es lo que les gustaría saber y les dan una breve explicación del tema, no de manera como quien dice, plenaria. Después, pues les dan una hoja de trabajo para los que ellas llaman, pues llevar a cabo la evidencia del aprendizaje. Entonces, pues para practicar, llevan a cabo una evidencia, algo relacionado con el tema en una hoja de trabajo. Después, aquí es donde ellas empiezan a hablar y empiezan a introducir el juego. Y está la tercera actividad que jugaron al Simón Dice. Este es un juego con reglas, como ustedes seguro lo han escuchado, donde la maestra les va diciendo, Simón dice que todos nos paremos o saltemos hasta el rectángulo, hasta el círculo. Entonces, de esta manera, pues ellos estaban jugando, pero para practicar el tema del día con un enfoque académico, ¿no? Para practicar, en este caso, las figuras geométricas. Entonces, bueno, ahí es donde juegan afuera, en el espacio que tienen. Después entran al salón y pintan y arman un tangram.
Y aquí sigue siendo para practicar las figuras geométricas, seguir aprendiendo sobre las figuras geométricas. Esto es, pues, para algunas educadoras siguen considerándolo un juego, eh, pero en este caso, pues parece como un juego más dirigido, un juego con, pues sí, un juego más dirigido, donde la maestra les dice qué hacer, cómo pintar el tangram y cómo utilizarlo, ¿no? Y luego ya ellos tienen oportunidad de jugar un poco con el tangram, pero sigue siendo con este objetivo muy claro de practicar las figuras geométricas. Luego, los invita afuera a cantar una canción y jugar una canción de la canción de Soy una serpiente, que si estás en preescolar seguramente la conoces, y ella menciona en su planeación y cuando estuve platicando con ella, pues que esta es una parte para relajarse, el juego con este fin de relajación después de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, así es como funciona más o menos un educador orientado a lo académico. Entonces, pues en resumen, el educador orientado al académico pues ve como principal propósito del juego el que atraiga la atención, para que los niños y niñas aprendan, este, o como un recurso para reforzar el aprendizaje académico, pero de forma divertida, pero siempre con este como objetivo. Y pues como propósito secundario también mencionan, bueno, pues el juego también nos sirve para observar y evaluar lo que sucede en el salón, a los niños, niñas, y pues para esto de relajarse después de trabajar, como les platicaba. Y la implementación, pues es usualmente de esta forma como les enseñé en el ejemplo, ¿no? Una combinación de actividades estructuradas, más aparte una actividad de juego separada, ¿no? Y muchas veces, o en la mayoría de las veces que observé, pues son juegos con reglas o dirigidos para lograr un objetivo, ¿no? La educadora dirige el juego, pone las reglas y observa que las reglas se sigan, ¿no? Muchas veces interviene, pero interviene con este fin, ¿no? Y entonces este es el perfil, del educador orientado al aprendizaje académico. Luego tenemos los educadores con enfoque holístico. En este lo que es interesante es que fue principalmente observado en educadores regulares o de la SEP, ¿sí? Pero de manera muy interesante, pues también en algunas educadoras con AFE. ¿Cómo se tipificó este perfil? Pues es cuando las educadoras, ya sea en su planeación en, o de manera expresa, explícita, mencionaban que el juego lo utilizan y sirve para tanto para un aprendizaje académico como para el desarrollo de otro tipo de habilidades como habilidades socioemocionales, habilidades físicas. Entonces, ese es como el principal identificador. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de una educadora en una escuela regular, ¿no? Por ejemplo, esta educadora planeó una secuencia didáctica de una semana y eso fue lo que me compartió. Y aquí podemos ver cómo desde, bueno, el tema se llama Vamos a jugar a comprar libros. Y aquí vemos cómo tiene tanto objetivos específicos académicos como la parte de educación socioemocional, de educación de lenguaje y comunicación, como un enfoque más holístico. Entonces, en las actividades que ella llevó a cabo, pues tiene una mezcla de ambas, ¿no? Por una parte, tiene la introducción plenaria, donde les da la bienvenida, donde les hace preguntas para saber sus conocimientos previos. Luego les muestra imágenes para explorar lo que es una librería. Luego, si vemos ahí en la actividad 2, visita la biblioteca de la escuela. No tengo foto, pero visita la biblioteca de la escuela de forma dirigida. Pues sí, una actividad lúdica, pero también pues un poco dirigida. La maestra les lleva y etcétera. Y luego pues comienzan a preparar el juego. Perdón, y luego tienen una actividad de el valor de las monedas como parte de este tema, como parte de sus objetivos, con material didáctico, etcétera. Y luego, como les decía, van preparando el juego. Entonces esto ya empieza a ser como un poco de juego para ellos, pues preparan, organizan y hacen una lista de lo que necesitan ahí en el punto 4, lo que necesitan para crear una librería. Y luego pues deciden juntos cuánto cuestan los libros, les ponen precio, etcétera, ¿no? Para armar este espacio de juego. Y luego pues tienen un espacio para jugar, a comprar y vender libros, donde los niños pues deciden sus roles. Me decía la maestra, hay una niña quiso ser quien les entrega el gel antibacterial a la entrada de la librería, como en cualquier librería, ¿no? Y unos niños quieren vender, otros comprar y van cambiando estos roles
conforme ellos vayan queriendo cambiar. Usan las monedas, deciden qué comprar, cuánto pagar, cuánto les cobran, etcétera. Y en este proceso, que también se involucra un poco la maestra, pues van teniendo esta oportunidad de hablar, de utilizar las letras, de utilizar las palabras para hablar, para vender, para comprar, pero también, pues obviamente, el uso de las monedas, que es pues sus objetivos, no el uso de las monedas, un poquito las sumas y las restas tal vez, dependiendo de los niños, ¿no? Y pues esto de, pues, de más socioemocional, de compartir, de interactuar, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de una maestra con enfoque holístico. Entonces, en resumen, pues el principal propósito que mencionan y que pues llevan a la práctica estos educadores es un juego para desarrollo holístico. Hablan de aprendizaje académico, sí, al igual que las otras, pero también muchas veces hablan sobre habilidades socioemocionales y físicas que también reconocen y planean con el uso, el integrar el juego en su práctica. Y bueno, como propósito secundario también hablan de observar y evaluar. Y bueno, la implementación pues es con estos objetivos transversales, donde tienen actividades estructuradas y también actividades de juego. Y hay una mezcla de juego dirigido, de juego con reglas, guiado y también oportunidad un poco más libre de jugar. Como les decía, este perfil se ve más en las escuelas regulares y yo creo, o seguramente es también por su capacitación, como el programa las invita a las educadoras a utilizar el juego, como el programa las invita a utilizar, planear sus actividades, los objetivos, etcétera. Y es ahí donde vemos cómo los factores nos empiezan a influir a cómo actúa la educadora. Y ese es mi segundo tema, el último capítulo de mi tesis, donde hablo sobre los factores que dan forma al aprendizaje a través del juego en el contexto. Con esto podemos entender por qué las educadoras hacen lo que hacen, porque analicé los factores que influyen al aprendizaje a través del juego. Eh, y bueno, lo que encontré es que los factores pues son multinivel, ¿verdad? Son variados, son multinivel. No a todas las educadoras les afectan de la misma manera, pero sí tienen una influencia muy importante en que algunas maestras usen más juego o menos juego, o que muestren un perfil, pues lo que les decía, no más académico, con enfoque más académico, con enfoque más holístico. Entonces, estos factores son muy importantes al momento de planear intervenciones o capacitaciones o esfuerzos para llevar más y mejor juego a las aulas, porque si no vemos estos factores y solo nos centramos en alguno, pues muchas veces las intervenciones o estas no funcionan. Pero eso es como un brevario cultural de por qué investigar y ver los factores es importante. Como les decía, fueron categorizados en 5 niveles y empezamos con los del sistema educativo, que incluyen pues el currículum, el modelo pedagógico y cómo se menciona o se describe el juego en el modelo pedagógico. Por ejemplo, en la SEP, lo que les decía, pues esto de los objetivos transversales, pues influye en que las educadoras siempre estén pensando en los objetivos transversales, no nada más en el enfoque académico, sino en esta transversalidad, este enfoque holístico. Y otro factor que mencionaron las educadoras y se observó es pues la autonomía del educador, que ellos tienen esta autonomía, esta libertad de pues planear de cierta manera, de extenderse un poco más en el día, en cierta actividad, de tal forma que puedan aprovechar más ciertas experiencias de aprendizaje, como por ejemplo los juegos, que nunca sabemos cuánto nos va a durar, si a lo mejor los niños están aprovechando muy bien, pues es conveniente alargar la experiencia y viceversa, ¿no? Lo cual, y en CONAFE, con las maestras de CONAFE, pues las unidades de aprendizaje, como les decía, pues las unidades de aprendizaje están enfocadas a ciertos temas académicos, entonces eso las influye en que pues a lo mejor se enfoquen más en eso. Hay una interesante falta de conexión explícita entre la relación tutora y el aprendizaje a través del juego, lo cual también pues influye en que a veces los maestros digan, ¿sabes qué? Creo que no, es que en esta unidad o en esta o con la relación tutora, pues no veo dónde entra el juego. Entonces, bueno, eso también. Pero poco a poco en los últimos años también se ha dado mucho empuje al tema de los centros de interés, de los rincones, también en CONAFE, y eso pues facilita que las educadoras vayan viendo cómo el juego se incorpora y es importante también en su práctica. Entonces, bueno.
Y ellas, al contrario de las de la SEP, pues no hablaron mucho de la autonomía. Ellas decían, es que está muy rígido mi planeación. En ese momento la planeación estaba rígida. Sé que en este momento, ahorita, ya después de varios años en CONAFE, no hay tanta rigidez, pero bueno, nada más para comentar. Después tenemos la parte de la comunidad, papás y mamás que seguro lo han escuchado, si tú estás en preescolar, lo han escuchado, la perspectiva de los papás, que lleguen los papás y le digan al educador, es que se la pasan jugando, ¿para qué lo traigo? Eso les afecta a las educadoras, influye en lo que deciden hacer, a veces se sienten como no apoyadas para hacer pues cierto tipo de actividades, entonces eso también principalmente a las más jóvenes, a las más con menos experiencia, que también pues se intimidan un poco por lo que piensan o dicen los papás y mamás, pues les hace que a lo mejor hagan menos juego, menos actividades de juego para evitar estos comentarios un poco negativos de algunos papás que todavía escuchamos, ¿no? Y luego tenemos la parte del apoyo que al menos principalmente en CONAFE pues es muy importante, ¿no? Los papás y mamás apoyan mucho al crear estos espacios de juego, también a veces vienen y comparten y participan y invitan a estos espacios de juego, entonces los papás y mamás son muy importantes también y son un factor importante que influye. ¿No? Luego los factores que yo categorizo como del preescolar, que es desde la formación docente, como los comentarios e ideas y apoyo que tienen de otros educadores y luego pues los directores y las figuras de acompañamiento, ¿no? Lo que dicen, lo que refuerzan y lo que no. Si los directores y figuras de acompañamiento tienen muy claro eh, esto del juego, pues entonces van a poder guiar a los educadores de mejor manera, a que sí, pues no lo conocen, no saben cómo facilitarlo, etc. Entonces también estas figuras son clave. Después, pues, obviamente el factor físico del salón de clases, como el tamaño del grupo, que a veces algunas educadoras decían, es que es muy difícil hacerlo con muchos niños, por ejemplo, en la SEP, en las escuelas regulares o es muy difícil hacerlo con grupo multigrado. Otras educadoras decían al contrario, no es muy divertido hacerlo con muchos niños, o es muy interesante ver cómo los niños más grandes le ayudan a los niños más chicos, juegan juntos, etcétera. Entonces, pues aquí usan estas ideas encontradas, pero también el material y los espacios físicos pues son un facilitador, o cuando no hay, pues pueden llegar a ser un obstáculo para que una maestra diga, es que no tengo material, ¿cómo voy a jugar? ¿No? Entonces eso también influye. Y por último, lo que yo considero más importante y que creo que se conecta con todo lo demás, pues es el educador. Y está en este como posición de esta modelito, porque el educador pues filtra muchas de esas cosas, ¿no? A lo mejor tiene un grupo muy grande, pero si el educador sabe manejarlo, se siente con la confianza, con la actitud de querer manejarlo y facilitar una experiencia de juego, eh, pues lo va a hacer muy bien. Cuando alguien está con una actitud negativa, con menos experiencia o con más años de antigüedad o menos conocimiento, más habilidad, pues eso también influye, siempre, siempre va a influir pues a lo que vayan a hacer, ¿no? Entonces, bueno, esos son los factores. Y como les decía, pues creo que los factores son un tema importante de visualizar para, ¿cómo se llama? Para cuando estamos pensando en una nueva intervención, una nueva esfuerzo, ¿no? No debemos dejar o perder de vista pues, los diferentes factores. Y bueno, pues en conclusión, nada más comentarles que pues este estudio nos sirve como un diagnóstico a la incorporación del juego y del aprendizaje a través del juego en la educación preescolar, en las escuelas SEP y en las escuelas de CONAF. Vemos cómo es variado, que tenemos estos dos tipos de educadoras. Luego también tenemos pues los factores contextuales que en cada escuela que vayas pues vas a ver cómo existen, cómo algunos factores tienen más o menos influencia en lo que hacen o no las educadoras, en cualquier cosa que hagan, pero también en el juego, ¿no? Y a partir de este estudio podemos, y las invito a plantearnos cómo queremos ver el juego y el aprendizaje a través del juego en preescolar, cómo nos imaginamos que puede ser el juego y el aprendizaje a través del juego en preescolar, y podemos identificar de esta forma acciones para llegar ahí, tomando en cuenta, como les decía, pues los factores que aquí se plantearon, ¿no?
Y por último, compartirles algunas acciones después de la publicación de mi tesis, que pues estoy muy orgullosa y que pues son estos siguientes escalones cuando terminas una tesis, estos siguientes escalones de cómo llevar tu investigación un poco más allá. Yo lo que hice pues fue una presentación y entrega de un infográfico a la Secretaría de Educación de Coahuila y a a CONAFE Nacional para compartirles los hallazgos en español y de una forma más resumida, de una forma más accesible. Luego pues publicamos este mismo infográfico en Monito, para Mexicanos Primero. Luego tuvimos la formación, he tenido la oportunidad de compartir estos hallazgos y un poquito más con educadores comunitarios de acompañamiento en Coahuila y próximamente en Oaxaca, para pues compartirles todo esto y ayudarlos a repensar cómo es que podemos hacer esta conexión entre la relación tutora y el juego, ¿no? Y luego aparte, pues tuvimos el programa Caja de Juego con Fundación Lego y ChangeX en 3 comunidades de Conave Coahuila, donde pues tratando al mismo tiempo de complementar esta formación y atacando uno de los factores que ellas ven como más complejo, que es el tema de el material disponible. Pues se les entregaron unas cajas de juego que les permiten a ellas pues idear nuevas oportunidades. Y bueno, pues la pregunta que intentamos responder en esta sesión pues fue de qué otra manera estos hallazgos pueden informar tanto la práctica educativa, que ahí me faltó, pero la práctica educativa como la política educativa, de qué otra manera pues estos hallazgos se pueden convertir de solo pues una publicación académica a algo, una evidencia que permite informar más allá, ¿no? Y bueno, pues es todo. Muchas gracias. Si tienes cualquier duda, si quieres conectar, ahí te dejo mi LinkedIn, te dejo mi correo electrónico y estamos en contacto. Voy a parar la grabación, pero seguimos en contacto.